Señor diputado, oiga, le leo la literalidad de su pregunta. ¿Cuáles son los motivos que le han llevado a usted y a su Gobierno a tramitar y aprobar unas leyes de endeudamiento? No unos proyectos de ley, unas leyes de endeudamiento. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve usted luego a decir lo que está diciendo? Oiga, mire, es que el tono de su intervención y la manera en que lo ha hecho merecería una réplica que no estoy dispuesto a darle todavía, por respeto a esta Cámara y por autocensura, pero la merecería. Se lo aseguro, se lo aseguro. Es que está usted sobreactuando. Está usted sobreactuando, señor González. Sí. Usted quiere pasar de la anécdota a la categoría y despojarse un poco de la responsabilidad que tienen en que no hayan querido aprobar ni los presupuestos ni ahora, pues unos créditos que son absolutamente imprescindibles para mantener cosas como estas de las que usted blasona, como es el salario social. Hombre, ustedes lo apoyaron. ¿Sí? ¿Y quién está sosteniendo el salario social? El salario social, que les recuerdo, entonces suponía 17 millones de euros, año 2007. Ahora supone 80. Y eso se está haciendo con el esfuerzo de todo. Y este Gobierno lo está haciendo. Por favor. Es que usted lo que pretende es hacer lo que dijo que iba a hacer aquí, cuando no se dieron solución a sus peticiones en relación a la ley electoral, es decir, iba a frayarnos, sí, ese era el lenguaje. Lo que pasa es que lo que consiguió fue mallarnos, sí, pero el rompimiento no llegó. ¿Por qué? Porque llegamos a acuerdos con otras fuerzas políticas y usted no quiere. Claro, ese es el problema. Ustedes no quieren que pactemos con nosotros ni que nadie más, independientemente del interés que eso pueda tener para Asturias. Esa es la verdad. Y usted sabe que esa es la verdad, y lo que pasa es que cuando ustedes pactan, se lo he dicho muchas veces, en Oviedo, en Extremadura, pues eso es normal, y cuando nosotros lo hacemos aquí, pues oiga, eso es la traición a la izquierda, porque bueno, usted tiene todas estas cosas del traidor patrio, el conde don Julián, que es un mito muy arraigado en este país, pero usted se ha colocado ajeno a una discusión plenamente racional, porque no está hablando ahora mismo con el principio de realidad, está en otra cosa, y está defendiéndose. Pero mire, voy a hacerle algo o decirle algo, porque me ha asombrado lo puntilloso que resulta usted ahora en relación al cumplimiento de todos los requisitos, no los requisitos legales, sino, y le digo, de técnica en este caso. Y le digo por qué, ese legalismo. Porque yo pensaba que su grupo era algo más despreocupado en estas cuestiones. Sí, y se lo digo porque hay antecedentes conocidos. Verá, le cito uno de ellos. En 2010, cuando presentaron una proposición de ley, gobernaban con el Partido Socialista, recuérdenlo, para transformar en fundación pública la fundación privada Hospital del Oriente de Asturias, su grupo llegó a quejarse de que el PSOE se escudaba en interpretaciones jurídicas y procedimentales interesadas, intentando generar miedos y desconfianzas. Es decir, se han escudado en la forma para eludir un debate de fondo. Esto es literal, está en el diario de sesiones. Y recuerde, o no sé si lo hace, que la cosa llegó a tal punto que el letrado decidió desvincularse, porque ellos no hacen informes de legalidad. Y lo que hizo, y se lee textualmente en el acta del letrado, se exime de cualquier responsabilidad sobre el alcance legal y jurídico de esta norma. Y así fue que el letrado efectivamente ni siquiera hizo el informe. Bueno, pues pese a ello, ustedes votaron y sacaron adelante la ley. Aquel era entonces su respeto por los informes jurídicos de los letrados en esta Cámara. Yo creo que no hacen falta más detalles. Cuando se tienen antecedentes como este, señor González, no conviene sacar mucho pecho, aunque admito que su capacidad para invocar a la vez una cosa y la contraria es estimable, pero no única ni excelsa, porque el tartufismo político en esta Cámara ya tiene una cima inédita en el señor Cascos. No lo imite. Gracias, señor presidente.